Paz de Cristo, amados hermanos, hoy domingo 12 de julio, me llena de gozo el poderme dirigir a ustedes para compartir el consejo de la palabra. Y antes, hermanos, quiero invitarles a motivarles para que nos sumemos a la oración de 10 a 11 de la noche, de 6 a 7 de la mañana. Usted seleccione la hora que más se le facilite estar en oración, unidos, hermanos, como iglesia. Nos unimos en esos dos horarios para clamar a Dios, para pedirle al Señor de su gracia, de su misericordia, que el Señor cubra nuestra familia, que el Señor bendiga nuestro hogar, nuestra casa, que el Señor proteja a su iglesia, hermanos. Hay muchas situaciones que se están viviendo como iglesia, como pueblo, municipio, estado, país, a nivel mundial, a nivel global, hermanos. Estamos viviendo una situación difícil y es tiempo de que estemos pidiendo a Dios, pidiéndole al Señor por nuestra iglesia, que el Señor nos cubra, que ningún hermano sea afectado por esta pandemia, que el Señor ponga los medios, que el Señor nos cubra con su presencia. Nosotros confiamos en Él, dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Confiamos que el Señor responde. Tenemos a un Dios vivo, un Dios lleno de amor y de misericordia, que Él nos cubre, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Confiamos en esa protección de Dios, pero es importante que estemos clamando al Señor, que pidamos al Señor que nos cubra, que nos bendiga, por la bendición también, hermanos, bendición económica. Si algún hermano se ha quedado sin trabajo, que el Señor ponga los medios para que pueda ser nuevamente contratado, que no falte el alimento en nuestros hogares, en nuestra casa, hermanos. Les invito en el amor del Señor que sigamos orando, que nos mantengamos, hermanos, en unidad a través de la oración, como el Señor así nos lo pide en su palabra, nos manda en su palabra el Señor, que estemos orando los unos por los otros. Quiero en esta hora, hermanos, compartir el tema del altar familiar que se llevará a cabo en todos los hogares a las 11 de la mañana, algunas excepciones por la tarde, pero es un tema muy hermoso, como todos los que hemos compartido, porque es palabra de Dios. Es el tema número 5, Saúl, transformación por el poder del Espíritu, por el Espíritu de Dios, transformación por el Espíritu de Dios. La base bíblica la encontramos en 1 de Samuel, capítulo 10, verso del 1 al 10. Me voy a permitir leer el primer versículo nada más. Dice de la siguiente manera: en cuanto el sirviente se fue, Samuel sacó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego le dio un beso y le dijo: hoy te ha ungido Dios para que seas rey de su pueblo. En otra versión dice: hoy te ha ungido Dios para que seas rey de su especial tesoro. Rey de su especial tesoro. Estaba en esta transición, hermanos, de una teocracia a una monarquía. Dios le estaba delegando esta tremenda responsabilidad a Saúl de ser el rey en su pueblo, ser el rey del pueblo de Israel. Y Saúl, hermanos, era una persona común, de carne y hueso, semejante a nosotros, pero necesitaba una transformación. Dios puso los medios para que la vida de Saúl, y más allá que la vida de Saúl, su corazón, su interior fuera transformado, porque iba a estar al frente del pueblo de Dios. Tenía que ser transformado por el Espíritu, tenía que ser transformado su corazón. Dice el verso 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Serás una persona diferente, serás otro ser humano, dice otra versión. Serás mudado en otro hombre. Será así como el Señor en ese proceso, el Señor, para la vida de Saúl se necesitaba una regeneración de su corazón, cambiar las emociones de Saúl, ser mudado en otra persona, porque iba a guiar al pueblo conforme al propósito de Dios. De la misma manera, hermanos, para que nosotros podamos conducirnos conforme a la voluntad de Dios, conforme a los preceptos de Dios, tiene que ser cambiado nuestro corazón y necesitamos ser mudados en una nueva persona, una persona que se sujeta, una persona que obedece los principios de Dios. Una persona que antes era rebelde no puede seguir con esa rebeldía siguiendo a Dios, porque a Dios
no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo. Es importante obedecer. Y Dios estaba tratando con Saúl de esa manera porque iba a estar al frente de su pueblo. La transformación, hermanos, viene de lo alto. La transformación de la persona no es algo emocional, no es algo momentáneo, no, es un cambio de dirección. Dice, cuando suceda esto, serás mudado en otro hombre, en otro ser humano, porque ahora el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos guía a toda verdad y a toda justicia. Dios estaba tratando con Saúl. Con Saúl en este momento que estaba siendo ungido por el profeta, obedeciendo a la voz de Dios. En ocasiones a nosotros también se nos dice que cambiemos de algunos hábitos por prescripción médica. A veces tiene que abstenerse de esto, tiene que abstenerse de esta otra cosa, pero cuando pasa esa crisis, muchas veces se reincide porque fue algo momentáneo, se vuelven a tomar los mismos hábitos, son cambios temporales nada más, pero los cambios, hermanos, que Dios realiza en nuestra vida deben de ser cambios permanentes. Por eso el Señor apela a nuestra voluntad. Él no nos obliga, es voluntario. Y cuando hacemos algo de voluntad, es algo permanente, porque llegamos a esa conclusión de decir, yo decidí seguir al Señor. Yo decidí seguir al Señor, aunque esté pasando por un momento de crisis, aunque esté pasando por un momento de adversidad. El profeta lo dice, aunque no haya vacas en el corral, aunque haya crisis, con todo, Señor, yo te alabaré, yo te glorificaré. De la misma manera, hermanos, nosotros decidimos servir al Señor, tomamos esa decisión voluntaria, y así es que llueve, trueno y relampaguee, nosotros servimos y glorificamos al Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. La transformación de Saúl no fue producto de una sola decisión de él. Es algo voluntario, pero la transformación en la vida de Saúl fue producto del impacto de la presencia de Dios en cada área de su vida. En cada área de su vida. Nosotros como humanos somos imperfectos, pero Dios es perfecto, y solamente con la ayuda de Dios se puede concretar esos cambios, esa transformación. Aquella persona que era iracunda, aquella persona que era irreverente, aquella persona que no se sometía, ahora se somete a la voluntad de Dios. Quiero que veamos algunos ejemplos en la vida de Saúl, de cómo Dios realiza su obra en la transformación del hombre y de la mujer que se dispone, que tiene voluntad para ello. Saúl, antes de su encuentro con Dios, él vivía como la mayoría de nosotros antes de conocer a Dios, tal vez sabiendo de Dios, pero sin la conciencia de que formaba parte del plan de Dios. Muchos de nosotros o muchos de ustedes no sabían, no conocían que eran parte del plan de Dios. Sin embargo, hoy que tienen un ministerio, un cargo dentro de la obra de Dios, podemos dar gloria a Dios y decirle gracias, Señor, porque tengo mi asignación. Yo sé, Señor, que soy parte de ese propósito y ahí te quiero servir, Señor, con todo mi corazón, con una vida transformada, una vida regenerada por el poder de tu Espíritu Santo. Dios, hermanos, usa las situaciones cotidianas para acercarnos a su propósito. Dios utilizó en el caso de Saúl, se habían perdido unas asnas y lo enviaron a buscar las asnas. Su padre era de utilidad para ellos, eran herramientas de trabajo, y Saúl fue a buscar las asnas. Al no encontrarlas, su criado le dice que fueran con el profeta, y cuando llega con el profeta ya estaba el plan de Dios ahí. Dios lo quería en ese lugar para ungirlo como rey. Este fue el momento que Dios utilizó para acercarlo con el profeta, quien le iba a instruir qué era lo que iba a hacer en su vida. Tal vez Dios en este momento está utilizando, hermanos, lo que menos pensamos, situaciones
situaciones para acercarnos más a Él y que nosotros podamos entender cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, cuál es el propósito, hermano, que Dios tiene para tu vida. Pero es importante acercarnos a la fuente de vida, a la fuente de dirección que es nuestro Señor Jesucristo. Dios dispondrá circunstancias y personas para que busques su presencia. No es casualidad, no es casualidad lo que pasa. La primera transformación que experimentamos en Dios es que pasamos de vivir una vida sin sentido a vivir una vida con propósito. Una vida sin sentido, sin saber el mañana. Ahora tenemos una vida con propósito. Una vida con propósito, y son propósitos eternos. El servirle a Dios, hermanos, el entregar nuestra vida a Dios es un propósito eterno. Saúl es ungido para una nueva vida. Es ungido Saúl para una nueva vida. El ser ungido con aceite sobre su cabeza estaba siendo consagrado a Dios para ser el primer rey en Israel. Saúl, hermanos, en este proceso el profeta lo unge, lo consagra. Se simbolizaba esa separación o consagración para un uso santo, para ser diferente. Y vemos en Génesis capítulo 31, verso 13, dice la palabra: yo soy Dios, yo soy el Dios de Betel. El Señor le habla a Jacob: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. El propósito de Dios también en la vida de Jacob estaba por cumplirse. Él en un momento hizo una promesa con Dios y ungió esa piedra. La puso por señal, hizo un voto delante de Dios, Jacob, y en determinado momento de su vida, el Señor le habla y le dice: levántate ahora. Le recuerda: yo soy el Dios de Betel, cuando ibas huyendo, yo soy ese Dios que apareció a ti en sueño y tú hiciste una promesa conmigo, donde tú ungiste la piedra, el pacto, donde me hiciste voto. Y ahora le dice el Señor: ahora levántate ahora y sal de esta tierra donde estaba con su suegro Labán y vuélvete a la tierra de tu nacimiento, porque el propósito de Dios se cumple. El propósito de Dios se cumple, y Dios le estaba recordando a Jacob que él saliera de ese lugar donde estaba, porque el propósito de Dios iba a cumplir en su vida. Yo no sé, hermano, dónde te encuentres, dónde se encuentren tus pensamientos, tus emociones, pero nuestros pensamientos, nuestras emociones deben ir sujetas a Dios, no al pasado, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro, y para que se cumpla el propósito de Dios debemos de estar en sintonía con Él. Las emociones de Saúl fueron transformadas. Le dice: entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida y serás mudado en una nueva persona. El nuevo Saúl tenía que experimentar nuevas emociones, tenía que experimentar un nuevo enfoque y un sentir nuevo para las personas. Dios iba a sensibilizar su corazón, su vida, para que sirviera a su pueblo. Cuando vienes a Dios y su presencia, hermano, te toca, la presencia de Dios nos toca, su Espíritu Santo logra una transformación en nuestras emociones. El Espíritu de Dios nos transforma. Existen situaciones en nuestra vida que solo con el amor de Dios y la presencia de su Espíritu podemos superarlas y perdonarlas. Es el proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida, hermanos, transformados, la transformación a través de su Espíritu Santo, la transformación que Dios hace para poder seguir a la meta. Mi deseo, amados hermanos, es que Dios les bendiga y que la gracia de Dios cubra cada uno de nuestros hogares en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.